Pues buenas tardes, queridos hermanos. Vamos juntos al Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Versículo 13 comienza diciendo: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Pregunta: ¿qué hizo Jesús cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista? Se subió a una barca y se dirigió a un lugar que dice apartado y solitario. Jesús quería estar solo. Jesús sentía la necesidad de estar solo en su dolor y pena por la muerte de su primo Juan. Para mí el día más difícil de mi vida fue en 1997 cuando murió mi mamá, Ana María, de cáncer. Hermanos, cuando alguien que amas se muere, muchas veces quieres estar solo por un tiempo. Eso es normal. Pero noten lo que pasó. Jesús se desembarcó esperando encontrar un lugar solitario, pero ¿quién lo estaba esperando? Un montón de gente. Y si yo fuera, quizás les diera dicho: oye, ¿qué no entiende que mi amigo se acaba de morir y quiero estar solo por un tiempo? Pero Jesús no reaccionó así. El versículo 14 dice: cuando Jesús desembarcó y vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Aunque su primo Juan había sido decapitado, ¿verdad?, por Herodes, Jesús no se encerró en él mismo. Él se compadeció de la gente. Hay personas que cuando se muere un ser querido se apartan de su familia, se encierran en ellos mismos, ya no quieren ver a nadie. Hermanos, yo no sé si has tú experimentado la muerte de alguien, de algún ser querido. Quizá durante esta pandemia ha muerto alguien que amas. Y quizá te has separado de las personas que te aman y que te necesitan. Sin embargo, considera que a lo mejor ya es hora que te reintegres con tu familia, con tu iglesia, con tu trabajo, tu ministerio. Pídele a Jesús en esta misa que sane tu dolor, que lo convierta en compasión por los demás, en imitación a Él. Me quiero enfocar en esta palabra, compasión. Si realmente quieres entender el corazón de Jesús, necesitan entender la compasión. ¿Qué es la compasión? A ver, por favor, repitan después de mí esta definición. La compasión es conocer el sufrimiento de alguien y ayudarles de manera material, moral y espiritual. Muy bien. O sea, la compasión es diferente de la simpatía o de la empatía. El sentir lástima por alguien no es compasión, porque solo ve su sufrimiento de lejos y no hace nada. La compasión ve, la compasión siente el dolor de alguien, pero también trata de hacer algo, de aliviar ese dolor. Cuando somos solidarios con alguien que sufre, eso es compasión, porque participas en su pena, pero también colaboras en su solución. La compasión no espera que alguien le pida ayuda. La compasión toma la iniciativa y no necesita que le agradezcan lo que hace. La compasión toma responsabilidad personal de ayudar con lo que sea necesario. Por ejemplo, hace muchos años, como les dije, mi mamá fue diagnosticada con cáncer y se estaba muriendo, y en aquel entonces yo estaba en el seminario en Tijuana y me salí del seminario para cuidar a mi mamá.
Y en eso yo practiqué la compasión hacia mi mamá y mi familia. E hicimos todo lo posible. La llevamos con los mejores doctores. Yo ayuné muchísimo, yo oré muchísimo, pero seguía empeorando. Y yo no la quería ver sufrir. Y recuerdo que hasta amenacé a Dios: si mi mamá se muere, no sé si todavía te voy a amar. Sin embargo, mi mamá se murió. Y yo estaba enojado con Dios, enojado. ¿Por qué? Porque mi mamá era la persona que yo más amaba en este mundo. Pero recuerdo que a unas 2 semanas después del funeral fui a confesarme con un sacerdote. Y recuerdo que le dije: estoy muy enojado con Dios, perdóname, Señor. Y este sacerdote pidió que me hincara e impuso sus manos, y él comenzó a orar. Y yo empecé a llorar. Y cuanto más oraba él, más lloraba yo. Y recuerdo que yo experimenté, lo que yo sentí era que Jesús me abrazó. Sentí un increíble amor. Yo quería estar enojado, pero más puro amor. Y recuerdo que físicamente sentí que toda la ira que tenía se salió de mi cuerpo, y físicamente sentí el amor de Dios como un calor que me abrazó. Y después de ese día no podía dudar yo el amor de Dios por mí y el amor de Dios por mi mamá, y entendí lo que dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, de Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Pues estoy convencido que ni la muerte podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús aquí presente. Y para mí el gran milagro fue que después de la muerte de mi mamá, yo amaba a Jesús más que antes. Su muerte para mí fue lo peor que me puede pasar en la vida. Sin embargo, yo amaba a Jesús aún más. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tuvo compasión de mí y me sanó a través de ese sacerdote. Gracias por él. Pregunta: ¿qué actitud es contrario o opuesto a la compasión? Piensa. Yo dijera que es la indiferencia. La indiferencia significa que no te importa el dolor de alguien más. Hoy día la lucha por nuestras propias necesidades, por nuestros propios intereses, nos están volviendo quizá insensibles. Nos volvemos indiferentes cuando ignoramos las necesidades legítimas de los demás. En el nombre de Dios, no cierren los ojos ante el sufrimiento de los demás. En mi vida, yo he sido compasivo, pero reconozco que también he sido indiferente y me arrepiento. Y hoy le pido al Señor que perdone nuestra indiferencia y nos haga más compasivos. De hecho, cuando eres compasivo, eso trae grandes bendiciones personales. Por ejemplo, vas a sentir una sensación de felicidad, va a aumentar tu autoestima, va a mejorar tu salud mental. Pero sin embargo, los discípulos de Jesús eran muy pragmáticos. Versículo 15 dice así: como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. O sea, los discípulos sintieron simpatía, pero su solución era: despide a la gente, que se vayan. Oye, hay mucha gente en todo el mundo que por la pandemia quizá no tiene trabajo o no puede pagar sus cuentas. Algunos van a tener que cerrar sus negocios. Y quizá eres tentado a no ayudar. O eres tentado a nunca dar limosna. O a olvidarte de un familiar que está enfermo en el hospital. O tentado a quedarte callado ante alguna injusticia. Jesús mejor despida a la gente para que se alimenten ellos mismos, que alguien más se encargue de ellos, que el gobierno se encargue de ellos. Yo no. Versículo 16. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ay, hijo,
Denles ustedes de comer. Es un llamado a la compasión. A ver, por favor, dile a la persona a tu lado: dales tú de comer. Después decirle a la persona a tu lado: dales tú de comer. Dales tú de comer. Me recuerda de una familia aquí de nuestra parroquia que el hijo es enfermero y por accidente trajo la virus de COVID-19 a su familia y todos se enfermaron. Sin embargo, ellos tomaron el tratamiento recomendado por la doctora María Eugenia Barrientos, que he repartido un poco, de antiinflamatorios como el ibuprofeno y antigripales. Ellos lo tomaron y se recuperaron. Pero lo precioso fue que muchas personas de nuestra parroquia, cuando estaban enfermos, todos, les trajeron de comer. Quizá algunas personas se dieran rajado. No, que si me enfermo yo, mejor que ellos mismos se alimenten. Al contrario, esas personas vieron el sufrimiento de esa familia y con prudencia les trajeron de comer allá a la puerta, ¿verdad? Eso se llama ¿qué? Compasión. Compasión. Y la compasión es la verdadera prueba del amor. No me digas que amas si no tienes compasión, Ese es el corazón de Jesús. Eso es un gran ejemplo de denle ustedes de comer. Pero Jesús quería que alimentaran a 5,000 personas sin contar mujeres y niños. O sea, quiso que alimentaran unos 10,000 o 15,000 personas. Eso está más duro. Y los discípulos básicamente le contestaron: Jesús, está bromeando, ¿verdad? Porque solo tenemos 5 panes y 2 pescados. No es suficiente ni para el arranque, hermano, ni para el arranque. Pero Jesús les dijo en el versículo 18: tráigamelos. O sea, póngalos en mis manos, porque en mis manos lo no suficiente se convierte en más que suficiente. Y milagrosamente, después de pronunciar una bendición dirigida a Papá Dios, los discípulos alimentaron a todas las personas, miles. Y de pilón les sobraron 12 canastos, una canasta para cada discípulo, para recordarles de lo que Jesús había hecho. Y la lección para nosotros es la siguiente: el Señor te está llamando a ti a la compasión. Dales tú de comer. Jesús quiere manifestar su compasión hoy día a través de ti. Y como aquellos discípulos, cada uno de nosotros tiene su canasta. No me digas que no, todos tenemos una canasta. Algunos más grande que otra, otros más pequeña, pero todos tenemos una canasta. Pero quizá tú digas: ay, lo que yo tengo no es suficiente, ni para el arranque, ni para el arranque. Entonces haz 2 cosas. Primero, trae lo poco que tienes y ponlo en las manos de Jesús. Y segundo, haz una oración de fe, que en las manos de Jesús lo no suficiente se convierte en más que suficiente. Y Jesús va a tomar tu problema a nivel natural y te va a demostrar lo sobrenatural. Y luego te va a regresar tu canasta para que distribuyas sus bendiciones con abundante compasión. Y quiero terminar invitándolos a tomar conmigo 4 decisiones para ser más compasivos. Si gustas, repite después de mí. Yo decido ayudar a toda persona en necesidad material, moral o espiritual. Material, moral o espiritual. Segunda decisión: yo decido no dar excusas. Tercera decisión: yo decido transformar mi dolor en compasión por los demás. Última decisión: yo decido poner mi canasta en las manos de Cristo Jesús. Amén. Hermano, vive esto y tú serás la compasión de Jesucristo. Señor, gracias. Muchas gracias por transformar nuestra deficiencia en tu abundancia. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.